Gracias, señora presidenta. Me voy a referir a dos temas en la noche de hoy. Uno es al proceso fundacional de Barros Blanco y a las vías de tránsito en el departamento de Canelones. Primeramente, hablaré sobre el proceso fundacional. Como usted recordará, hace más o menos un mes, 2 meses, iba a hablar de la fecha de cumpleaños de Barros Blanco, pero otros temas urgieron y tuve que hablar de ellos. Ya me he referido a la historia de Barros Blancos y a la de Villa Manuela. Villa Manuela el 13 de diciembre cumplió 70 años y la población de Barros Blanco cumplió 60. Señora presidenta, esos son los procesos fundacionales. Y hoy que están muy de boga las discusiones de cuándo y desde cuándo una determinada ciudad existen, también lo viene siendo Barros Blanco. Como usted recordará, yo he nombrado varias veces a aquel pirata holandés Etienne Monroe, que se dedicaba a la corambe. Y eso empezó, de acuerdo a los registros históricos y crónicas, a partir de 1717. Varias partidas desde Buenos Aires lo perseguían y en una de ellas lo capturan y se sabe que le dieron muerte por un balazo en el paladar. No se sabe si fue una lucha cuerpo a cuerpo, si le metieron un trabuco en la boca o fue una bala perdida. Pero el asunto fue que se murió. Distintas crónicas lo sitúan esa muerte en 1720 o en 1723. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque a partir de la muerte de Etienne Monroe nace el famoso o leyenda o historia del tesoro de balizas. Cuando vienen regresando las tropas hacia Buenos Aires a embarcarse, tanto sean 720 o 723 al principio, se queda un soldado que estuvo en esa partida. Ese soldado fue Juan Antonio Artigas. Se quedó en lo que sería lo que es el padrón número 1 a nivel nacional catastral, que es Barros Blanco. El lugar donde se quedó Juan Antonio Artigas es el padrón número 1 de catastro a nivel nacional. También él tenía otro pariente por parte de su señora Carrasco, que vivía entre los arroyos de los Migueletes y Pantanoso, que era el señor Burgues. Por allá, por noviembre de 1723, hay distintas versiones. Una dicen que el práctico del puerto de Buenos Aires pasaba por acá, no sé qué hacía el práctico pasando por la bahía de Montevideo, y vio a los portugueses y fue a avisarle a Zavala. Otros dicen que en realidad fue un navío inglés esclavista, que no, algunas dicen que era cuando venía hacia Buenos Aires con los esclavos, otros dicen que era cuando se retiraba. También el asunto es qué hacían en la bahía de Montevideo. Fue que vieron a los portugueses. Dice que el barco esclavista se acercó y preguntó quién eran, y al contestarle que eran los portugueses, él dice que pasó a saludar, y a diferencia de otro hecho histórico, este saludo fue a avisarle, como vio que se cometió un delito, fue a avisarle a Zavala del delito que se estaba cometiendo, y no solo a saludar y lavarse las manos. El asunto es que se arman unas partidas desde navíos desde parte de Buenos Aires a recuperar lo que sería la bahía de Montevideo, y 2 partidas que estaban en distintos lugares de Uruguay, en lo que sería después Uruguay, también se acercaron en enero de 1724 a la bahía de Montevideo. Cuando llegaron las embarcaciones de Buenos Aires, los portugueses habían retirado, y ahí supuestamente empieza lo que sería la construcción del proceso fundacional de la ciudad de Montevideo, que tiene que ver con Barros Blanco, porque la Guardia Colonial, para la defensa de la construcción de lo que sería la Plaza Fuerte, se hacen en el lugar donde estaba asentado Juan Antonio Artigas, que es el padrón número 1 a nivel nacional, que es Barros Blanco. Ahí empieza la historia de lo que sería el proceso fundacional, y que nosotros culminamos en Barros Blanco
con ese proceso fundacional como localidad el 15 de octubre de 1963, que es cuando la ley determina la creación de un pueblo en nuestra localidad, hoy ciudad, hoy municipio. Yo no quisiera extenderme más porque ya en otras oportunidades me he extendido en diferentes aspectos de la historia de Barro Blanco y en este quise hacer un reconto y generarlo en un contexto de cómo se crea especialmente a 300 años de ese proceso fundacional. Señora Presidenta, deseo que las palabras de esta parte de mi exposición sean elevadas a los 30 municipios del departamento de Canelones. Lo otro que me quiero referir, señora Presidenta, se refiere a que a partir de un artículo de prensa se mencionaba que se iba con la pavimentación de la Ruta 83, se iba a terminar con las rutas de Tosca del departamento de Canelones. Posiblemente el que lo haya escrito sea una persona joven o que no ha salido más de lo que sería la Ciudad Vieja o la calle Ejido del Montevideo hacia el interior. Carreteras de Tosca en Canelones hay muchas y algunos son parches en diferentes lugares. Esto me refiero, señora Presidenta, pues yo hablé en la anterior, hace unos meses, sobre la situación de Paso Arbelo y por lo que me han hecho llegar los vecinos, en Paso Arbelo, después de mi exposición, lo único que pusieron fue un cartel, puente en situación de derrumbe. No se han dedicado ni a arreglarlo, ni a repararlo, ni a hacer algo nuevo. Tampoco, señora Presidenta, se había empezado un proceso a partir del periodo pasado para hacer todo el trayecto hasta Zapicán de la Ruta 108, tampoco se ha hecho ni ninguna de las cosas que reclamé a nombre de los vecinos Don Búes de Betancor. Pero esto lo traigo a colación también, señora Presidenta, porque ahora se quiere hacer una autopista que va a afectar los distintos lugares donde se saca el agua, con los problemas que tenemos hoy para el agua corriente, el agua potable, cuando también no solo la laguna del Cine, sino también la laguna que se saca el agua para la Costa Azul está contaminada. Si eso tomamos en cuenta que en el lugar donde se va a hacer la represa de Arasatí también tiene las mismas afloraciones de cianobacterias, las cosas se va a complicar. Si quisiera hacer una ruta, habría que hacerlo como lo plantean los vecinos de esa zona de la Laguna del Cisne, o hacerla del lado norte de la Ruta 8, o si no, algo mucho más fácil, señora Presidenta. En el periodo pasado se iniciaron rutas en el departamento de Canelones, como en el caso de la Ruta 81. Faltan algunos tramos para terminar. En la ciudad de Canelones se lo hace pasar por el centro de la ciudad los camiones, cuando se podía perfectamente utilizar el camino que bordea. A continuación está la estación de servicio de la Ruta 64 y la 11, se podría utilizar perfectamente para no pasar los camiones por el centro de la ciudad de Canelones. Pero lo que es peor, señora Presidenta, la Ruta 81, después de Montes, es intransitable. Perfectamente se podría haber continuado, como se tenía previsto, la Ruta 81, después de Montes, saliendo por la Ruta 60, y ahí desviaría el tránsito de toda la zona oeste del país hacia la Ruta 60, saliendo cerca de Piriápolis. Señora Presidenta, vista que se me ha terminado el tiempo y que quisiera haber hablado más sobre algunas alternativas, voy a solicitar que esta parte de mi exposición verbal sea elevada a los 30 municipios de Canelones y a la Comisión de Defensa de la Laguna del Cisne. Gracias, señora Presidenta.